Con el solo observar, miren la perspectiva que es el carro. Entonces, ese esfuerzo comunal pues, se ve reflejado en acciones positivas, resocialización muchas veces de personas que han trabajado con nosotros en emprendimientos culturales, sobre todo en pintura y escultura, las que vamos a encontrar más adelante. Entonces, espero que les vaya muy bien en su jornada, ojalá vamos a encontrar con la vida en todo el tema que requieran. Ya pues, realmente a veces uno escucha que hay gente que me dice, no, es que no quiero seguir viviendo. ¿Qué hacer ahí de inmediato? O sea, ¿qué hacer con la persona o cómo le depende cómo se encuentre, ¿sí? Es como una conversación normal donde yo te digo, yo no quiero seguir viviendo, lo importante es uno, hacer el acompañamiento y activar las rutas. Las rutas no solo las puede activar quien se está sintiendo así, sino por ejemplo, si tú en esta ocasión eres un estudiante, pues buscas a alguien estar universitario para hacer un acompañamiento. Uno a veces lo hace de forma anónima, no sé cómo va. algunos que son alcaldes, otros que son concejales, se enteran de la familia, o sea, ¿qué hacer? ¿Con quién? ¿A dónde recurrir? Actualmente, por ejemplo, en Boyacá tenemos una línea que se llama la línea 106, es la línea IVA para hoy. Los voy a estar acompañando gracias a la invitación que me han hecho por parte del sector occidental de Tunja. Digamos, nosotros estamos tratando de llevar un trabajo mancomunado con ellos, pues a raíz de todas las iniciativas comunitarias que ellos tienen. Entonces, pues les voy a hablar de algunos hitos que tenemos aquí en la ciudad de Tunja como elementos de patrimonio de la ciudad. En este momento estamos en el Monumento a la Raza. Este fue construido entre 1962 y 1964. Se construye en un momento en que se empiezan a hacer los hallazgos arqueológicos en la Escuela Normal Superior, que es lo que después iba a ser el campus de la UPTC, ¿cierto? Y cuando empieza a cobrar un sentido patrimonial lo que es el pozo de Usagua o el pozo de Donato. Esta obra fue construida por Gabriel Sopó, un escultor cundinamarqués que hace parte de una corriente que se llamó el bachismo. El bachismo, digamos, nació como un elemento de expresión artística que iba en contra muy de las estéticas republicanas, muy de las estéticas coloniales, ¿sí? Trató de buscar un poco el acercamiento del arte a las raíces indígenas colombinas, ¿sí? A los indígenas que estaban acá antes de la llegada de los españoles. Entonces esto es un hito de un momento en que la ciudad se extiende. En la década de los 60 todo lo que está construido de aquí hacia allá no estaba. Lo único que estaba en ese momento era la Escuela Normal Superior, ¿sí? Que ni siquiera estaba la UPTC en ese momento, ¿sí? Entonces este es un hito de la ciudad y un hito que quedó marcado con esta escultura de un momento que es el bachismo. Yo no sé si aquí haya alguien de Chiquinquirá. De Chiquinquirá fue uno de los fundadores de la escuela del bachismo, que fue Rómulo Rosso. Rómulo Rosso es uno de los mejores escultores de la historia del país. Si en algún momento pueden mirar las esculturas de él, las esculturas de Rómulo Rosso, al igual que muchas de las esculturas de él, no están en Colombia. Rómulo Rosso y Sopo estudiaron en Estados Unidos, estudiaron en Europa, y muchas de las esculturas del bachismo están fuera del país. De hecho, creo que la más icónica está, si no estoy mal, en un museo de Argentina, la de Rómulo Rosso. Rómulo Rosso es todo un símbolo de la identidad de los chiquinqueños, ¿vale? Entonces, bachismo. Se retoma todo el tema de la herencia. Sí, exactamente. O sea, Bachué se volvió como el elemento central escultórico, ¿sí? Aquí trato seguramente de representar algo de Bachué. Yo no conozco muy bien la descripción, digamos, estética, pero creo que uno representa a lo masculino y esta escultura es lo femenino, ¿sí? Pero no sabía, digamos, desde el punto de vista estético, cómo es. acá hay una posibilidad de momento. La mayor es un punto, pero acá está el cacique aquí y Avisaga, que es el ícono de la unión familiar, la familia nuclear que tenía inicio Por alguna razón no está la tercera pieza, de pronto es una razón presupuestal, ¿no? Ya hice el proceso. Ahora, vamos a
desarrollo colonial de la ciudad, porque todo este sector es donde se empieza a cultivar el trigo. O sea, realmente en Sudamérica el primer lugar donde se cultiva el trigo es en esta zona, ¿sí? Y se cultiva porque aquí había buen abastecimiento de agua. Entonces a este sitio, aquí donde estamos parados, se le llama Fuente Aguayo, ¿sí? La Fuente Aguayo fue un sitio desde donde venían la gente en el periodo colonial a recoger, a abastecerse del agua, sobre todo en burros, en mulas, para llevar al centro, que siempre tuvo problemas de abastecimiento de agua, ¿sí? Eso fue una de las limitantes para que Tunja no creciera en gran parte del periodo colonial. Y como ustedes bien saben, hasta hace un par de décadas, 20, 30 años, Tunja tuvo una crisis de agua muy fuerte que limitó su crecimiento. Esa crisis de agua fue subsanada por el acuífero que hay acá. Y aquí están los pozos profundos de Veolia. Veolia, de estos pozos profundos se suministra bastante cantidad de agua cuando hay verano, ¿sí? Y con eso suple las necesidades de agua de la ciudad. Realmente la ciudad de Tunja está construida sobre unos suelos areniscos por un lado, y por otro lado son suelos arcillosos. Esas características de la mezcla de suelos de arcillas y de suelos areniscos permite que la humedad que se retiene en las partes altas de las colinas baje, se infiltre y venga en unas magnitudes muy grandes a este lugar. En este momento no lo estamos viendo, pero hay unas galerías bajo toda esta zona que recogen todo el agua que después es conducida hacia este lugar de captación, ¿sí? Esto fue muy importante también hasta no hace más de 10, 20 años, cuando la gente aquí venía a lavar ropa, incluso venían a brevar animales, y este es un sitio muy importante pues para el desarrollo de la ciudad. Esta vía, aquí donde estamos, esta vía conducía a Moniquirá, era la antigua vía Moniquirá, ¿sí? Antes de la construcción de la vía de allá. Para poder construir esa vía tuvieron que hacer un terraplén impresionante que prácticamente fragmentó todos estos lotes y que permitió un desarrollo urbano que no se había dado durante mucho tiempo. Entonces, si quieren, vamos allí al monumento al trigo, ¿sí? Está ubicada en este lugar. Alcancé a conocerla, una piedra del tamaño de esto, estriada, tenía 3 estrías muy grandes. Los españoles a esas piedras le llaman rosetones, ¿sí? Era como una roca muy primitiva para moler el trigo, y desafortunadamente se la llevaron. O sea, para las administraciones municipales es muy difícil, digamos, hacer custodia de los elementos patrimoniales de la ciudad. Y digamos que ustedes van a estar en la administración o están en la administración pública, lo saben, lo van a saber. Y realmente lo que evita que este tipo de cosas sucedan es que la gente se las apropie, que se identifique con ellas, que las proteja y que las sienta como de ellos. Aquí desafortunadamente no hemos tenido, digamos, un proceso real de apropiación, y esos procesos, digamos, están muy marcados por la migración de la gente, por la identidad que traen, por la cultura, por la educación, etc. Pero bueno, en este lugar fue donde se erigió este monumento en memoria de los primeros cultivos de trigo que llegan a América, ¿sí? Y según lo que dice acá la IA, tengo algunos documentos, pero también a veces uso la inteligencia artificial. Fue Jerónimo Lebrón en 1540 quien trajo las primeras semillas de trigo a este lugar. Y los primeros cultivos fueron aquí en todos estos potreros, ¿sí? En todo esto que ahora sí, en América Latina. Sí, digamos, es que los españoles, cuando llegan a fundar aquí, fundan primero Bogotá, un año después, fundan Tunja. Y después ya empiezan a hacer consuetudinariamente otros lugares cuando empiezan a repartirse las encomiendas. El Tunja es muy temprano, o sea, Tunja, digamos, tuvo tanta importancia durante el periodo colonial que administró, durante el periodo de la provincia de Tunja, en la colonia, administraba el occidente de Venezuela, lo que hoy en día es Barinas, Zulia, Táchira, ¿sí? Todo eso pertenecía a la provincia de Tunja. Y digamos, ¿por qué era tan extensa la provincia de Tunja? Porque estaba marcada por los caminos que penetraban desde el lago de Maracaibo por toda la cordillera oriental
¿cierto? Hasta esta región. O sea, en la temprana colonia lo que hicieron fue repartir la administración de las tierras del nuevo Reino de Granada entre lo que administraba Bogotá y lo que administraba Tunja. Entonces de ahí viene un poco el mito del cipazgo y el sacazgo, ¿cierto? De ahí sale el tema del cipa y el saque. Realmente el sacazgo, que era todo este territorio, administraba lo que conocían como zonas muy vastas y que eran hasta ahora exploradas, los llanos orientales, parte de la Amazonía, ¿sí? E incluso, por ejemplo, toda esta región del Catatumbo también tenía una presencia administrativa desde Tunja, ¿sí? Tunja era una ciudad de encomenderos y era una sociedad básicamente ligada a la administración pública, virreinal y colonial. ¿Listo? Entonces, pregunta sobre este lugar. El agua fluía por acá, originalmente bajaba ahí. Sí, el agua, lo que pasa es que como son rocas areniscas y son suelos francoarcillosos, tienen un proceso de infiltración que termina acá. O sea, realmente terminaba, antes de que, digamos, existiera este mecanismo de atrapamiento de aguas, inundaban todo esto era un sector de humedales, ¿sí? Pero llega un momento donde empiezan a hacer atrapamiento de estas aguas de escorrentía para poder generar un aprovisionamiento de agua de la ciudad, para poder utilizarla, ¿sí? Entonces vamos a seguir hacia el suroccidente. Detrás de estas construcciones está otro cerro tuterantes, el cerro de San Lázaro. Y hay una ermita de San Lázaro y la piedra de Bolívar. Pues hoy por tiempo de pronto no alcanzamos a de unión como comunitaria para hacer un desarrollo que sea pertinente para la transformación y cambiar todos esos paradigmas que se tenían sobre el sector, sobre el territorio. Adicionalmente les quiero presentar acá al maestro Henry Méndez. Buenas tardes. Él también es un investigador, ha escrito varios libros, hace unos 15 días no falta el lanzamiento de su último libro, su última obra. Entonces también él pues, nos va a dar una guianza sobre el territorio. Entonces, ¿por dónde empezamos aquí? Bueno, primero, buenas tardes. Voy a contextualizar un poquito más todo el territorio. Uno, primero, ¿quiénes somos? Dos, ¿qué significa el camino de Sabios? Entonces, somos una corporación, la corporación es Inclusue, que nació hace más de 5 años, un grupo de ciudadanos de este mismo sector, yo era el que estaba afuera en ese momento. ¿Por qué motivo empezamos a desarrollar este trabajo? Y nos unimos porque hacia este sector hay una mala estigmatización. Más de uno de ustedes de pronto que no son del sector, que no conocen, me imagino, el imaginario que tienen de este sector. ¿Sí? Entonces nosotros con base a eso tomamos una decisión de cómo lograr eliminar esa mala estigmatización que se tiene del sector. Y por eso empezamos a desarrollar todo este trabajo. Lo primero que había que hacer era hacer un embellecimiento al entorno para que empezáramos la misma comunidad a enamorarse de su sector. Lo segundo es empezar ese trabajo de articulación comunitaria. El trabajo comunitario es uno de los trabajos más difíciles que se puede desarrollar y es uno de los trabajos más, digamos, cuando uno es uno de los gestores, como más mal pago, porque generalmente se termina en uno de los extremos, o generalmente lo tienen a uno en extremos, ¿sí? Entonces, eso fue el motivo y esto es la corporación. La mayoría de los miembros de la corporación, que actualmente hay conmigo 11 miembros, son miembros de acá que fueron presidentes de barrios o del sector o personas líderes del sector. ¿Qué se ha logrado durante estos 5 años? Se ha logrado algo muy importante a través de las diferentes actividades que han sido el muralismo, que ha sido este trabajo, esta exposición que tenemos en la calle 25, y ya logramos una articulación.
ya hay una comunidad comprometida. Un ejemplo es estas obras de arte que se encuentran aquí en Técnica Metálica, que son los tubos, y es que las diferentes murales que ustedes van a observar no van a encontrar ninguno rayado, dañado, maltratado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mismas personas empezaron a apropiarse de ese trabajo y terminaron cuidándolo y terminaron queriendo todo este proceso que se lleva a cabo. Eso es un trabajo que nos impulsó a hacer algo muy importante en este territorio y es crear un ecomuseo. ¿Quién sabe qué es un ecomuseo? ¿No tienen claro qué es la definición de un ecomuseo? Pues uno se imagina por las palabras, ¿no? Sí. Museo, eco, pues que tiene que ver con el entorno, ¿no? Un museo en el entorno, diría yo. Sí. Ecológico. Es un ecomuseo, tiene que cumplir 4 elementos. Se llaman ecomuseos, o museos comunitarios, o museos al aire libre. ¿Sí? Tienen que cumplir 4 elementos. Primero, comunidad. Segundo, un territorio. Tercero, patrimonio. Y cuarto, ¿cuál tarea especial? Comunidad, territorio, patrimonio. ¿Cuál puede ser el cuarto? Digamos que en territorio estaríamos en la vida. ¿Sí? Comunidad, patrimonio y territorio. Población. Historia, estaríamos en patrimonio, organización, gestión. Cuarto es gestión. ¿Sí? Porque podemos tener esos 3 elementos y si la comunidad no está interesada, si la comunidad no se involucra, pues ahí está, que es lo que pues pasa en cualquier otro lugar, ¿no? Que lo que diferencia realmente y lo que hace que esto funcione es la gestión comunitaria, ¿sí? Es eso un ecomuseo. Entonces, aquí en todo este territorio, y hablo del territorio desde donde ustedes vienen, el Gonzalo Suárez, de Gaitán, en el Gaitán ya vieron ustedes que tenemos dos elementos importantes, 2 monumentos, que era la fuente de Aguayo y el monumento de Trevi, ¿sí? Monumento industrial, tiene un gran significado del desarrollo a nivel de nuestro país. Eso fue algo importante. Y aquí entonces encontramos otros elementos como los que vamos a ver, que es el Parque Arqueológico Los Cojines, la Ermita de San Lázaro, la Piedra de Bolívar, ¿sí? Entonces tenemos patrimonio, esos son patrimonios materiales, pero también tenemos patrimonios inmateriales como las procesiones, como los mitos y leyendas, ¿sí? Y las tradiciones, las creencias, eventos y todo lo que se transmite oralmente, todo. Entonces esos son los elementos, es una gran riqueza que se tiene en todo este sector de Tunja, pero que no lo habíamos identificado y que no lo hemos explorado, también no lo hemos potencializado y entonces desarrollamos ahorita el ecomuseo también en Saque para empezar a hacer un desarrollo de turismo comunitario, un turismo cultural comunitario. Es lo que vamos a desarrollar acá. Entonces, vamos a hacer aquí un recorrido. Quiero, en primera instancia, el maestro Henry, aquí. Vamos a estar. Bueno, ya lo llama. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una exposición de los tubos. ¿Ustedes saben qué son los tubos? ¿Qué eran los tubos? ¿Los tubos? Sí, los tubos. ¿Eso fue? Qué mal, sí. Yo esa no me la sabía de vuelta. ¿Sí? En el llano le dicen como Sí, ok, bueno, gracias. No lo sabía. también por eso los dichos le dicen que Ok, ya, yo lo sabía. pero es tungo, y acá es tungo. Entonces el tungo, los tubos. Exacto, entonces los tubos eran unas piezas que utilizaban en muiscas para consagrar, de ofrenda o de consagración. Entonces generalmente hacían estas piezas, estas figuras, las hacían del material que tenían a la mano. Entonces, si era en arcilla, algunos lo hacían en arcilla, otros lo hacían en oro, quienes tenían ese nivel podían hacerlo en oro, sí, que es lo único que conservamos en el Museo de Oro, pues están esos tubos, porque pues eso como valían, pues ahí sí le poníamos atención.
pero el de arcilla y el que se hacía en lana, el otro material nunca le paramos bola, a los de lana menos, sí, porque pues, ¿eso qué es? Entonces uno encuentra algo, hay una figurita en lana y lo bota. Entonces eso no se ha conservado, pero realmente se hacía eso. ¿Y por qué se hacía eso? Porque para los muiscas tenían varios objetivos, era como una ofrenda que se enterraba y era un deseo. Por ejemplo, yo como padre deseaba, yo quería que mi hijo fuera un gran luchador, entonces yo hacía la figura del luchador y la enterraba en la tierra porque era la ofrenda que yo estaba haciendo, la petición que yo estaba haciendo para que mi hijo fuera eso, ¿sí? Y entonces se representaban esas figuras así, lo que uno quiera. Entonces ahorita vamos a encontrar aquí puntos, les voy a pedir un favor, vamos a hacer el paseo por cada uno, y allí adelante como les paramos, ustedes van a observarlos bien y allí adelante puedo hacer preguntas sobre ellos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, entonces empezamos acá y espero aquí. Pues digamos que el tiempo es de ustedes, pero pues tenemos que caminar hasta allí. Creo que van a hacer hasta los cojines y bajamos allí antes que tenemos, sí, que no estemos hasta allá. Ya viene. Sí. Entonces los tumbos empezamos acá, por favor, entonces podemos avanzar. 바다 속에 내 리듬 바다 바람은 내 친구 기선 지나갈 때마다 갈매기 소리 들려와 친구들과 해변 drive Ya más adelantico lo vemos, ¿sí? Entonces ahí allí en los más que vamos a encontrar también unas espinas que tienen dos significados también femeninos y masculinos. Siempre ha habido eso. Entonces encontramos varios valores. Uno, identifica como el rango, ¿cierto? Dos, identifican el género. Tres, identifican la actividad, su profesión, el deseo, y se identifica, si ustedes observan, también identifican la mujer, el bebé. ¿Sí? La primera casa en donde nos paramos, ahí esos tres están demostrando mujeres con hijos. ¿Sí? ¿Y por qué trabajamos mujeres con hijos ahí? ¿Saben que en esa casa solo mujeres? Sí, generación mujeres. Pues sí, el papá, pero mujeres, descendencia mujer, y una de las exigencias que nos hicieron era eso, que ellos querían solo tener mujeres ahí. Entonces, cuando nosotros hicimos este proceso, creo que ustedes les interesa, en el proceso, cuando empezamos a hacer este proceso de montar esto, no fue fácil, porque la gente no quería, nadie quería que les montaran eso. ¿Por qué? Porque se les volvía un problema. Para ellos se les volvía un problema porque tenían que cuidarlo, porque tenían que responder, que aquí se los robaban, mejor dicho, que nos montábamos y que en la noche se los robaban. Bueno, toda esa situación. ¿Sí? Entonces a veces cuando uno está también la persona con necesidad no sabe recibir. Por eso en la vida no es ese dicho que dice que usted se vuelve gente cuando da, no, empieza cuando usted aprende a recibir. Porque cuando usted aprende a recibir, pues sabe dar. ¿Sí? Y es así de fácil, es el principio. Y obviamente ellos tienen golpeado esa partecita, hasta para recibir para ellos es muy difícil. 바다 속에 내 리듬 바다 바람은 내 친구 기선 지나갈 때마다 갈매기 소리 들려와 En la cosecha, 친구들과 해변 drive 여기저기 웃음 가득 대야래 춤추는 우리 리듬 속에 몸을 a la iglesia. Con esta figura el artista nos transmitió la informalidad de trabajo que existe en el territorio. ¿Sí? La mayoría son vendedores de esto, la mayoría que embolan, la mayoría son albañiles, ¿sí?
Entonces toda esa informalidad que tenemos acá en nuestro sector. Y tan golpeada, ¿no? Porque también... Claro. Entonces la informalidad. Ya, pues siempre pues, la ermita de San Lázaro, como siempre, pues está ya en un punto clave. Y acá... ¿Me regalas el nombre, Natal? Yo me llamo Ángela Vargas Bernal. Doña Ángela, las voy a estar visitando porque estoy haciendo un documental sobre las personas más antiguas que han vivido en este lado, que nos cuente toda la historia y cómo era esto antes. Más de la historia que yo conozco porque yo, mejor dicho, yo soy casi criada acá. ¿Y doña Ángela de dónde venía? Yo soy de Bogotá. De Bogotá. Bogotá. ¿Y por qué llegaron acá sus papás? Porque mi padre, él no era de Bogotá, él era por allí detrás de ellos. Mi madrecita sí era de Bogotá. Entonces mi padre nos trasladó para acá, yo tenía 8 años. ¿Y en qué año fue eso? Ya ni me acuerdo cómo era. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 73 años. Pero vea, mira esa energía, subir y bajar, subir y bajar. Pero no, lo digo para todos. No, Lo digo no para es para todos. decirle que usted tan chucha. No, Una indirecta, muy directa. no, me cae a mí también, me cae a mí. Yo vendo quesadillas. ¿Quesadillas? ¿Y lleva ahí? Quesadillas en el tierra. ¿Ya las vendió? vendió? Ya las sacamos. ¿Y vive solita? ¿Vive solita o vive con Sola. alguien? ¿Sí? Yo salgo de aquí a las 6 de la mañana, 6:30. Llego al terminal, la recojo y de ahí me voy para arriba para el tierrero. Sí, y camina todo eso, va a caminar. Todo eso camino. Llego a la plaza, vendo mis quesadillas en la plaza, lo que me queda me lo vendo en Mire, el tan camino, vital. en el camino donde el tierrero. El tierrero, perdón que ustedes no conocen, les explico a ellos. El tierrero es un sitio de mecánica. ¿Sí? Es donde hay solo talleres, un sí, sector, un sector para mantenimiento de de vehículos, sí. ¿Y qué El parte? ¿Por tierrero. los hongos? Hacia el norte, hacia el sur, salía hacia Bogotá. ¿Por los hongos? De la Plaza Bolívar, sí, más adelantico allá los hongos. Ah, sí, parte de los hongos, sí. Nosotros los carros ahí abajo. Eso que es es. pura ahí. tierra. Exacto, por eso se llama el tierrero. Porque tenemos todos Pero los ahora talleres. tiene aceite, porque ahora está lleno de aceite. Pues para no levantar tanto polvo. Yo estoy desde la edad de 8 años, yo me conozco este sector. Sé tantas cosas de este sector. ¿Qué en más? este tiempo, en el tiempo que me conocí, ahí en el parque hacía miedo. ¿Con cuál? Ahí en el parque. ¿Y por qué? Pues en la verdad no sé por qué. ¿Se aparecían sombras o qué? Se aparecían, por ejemplo, se aparecían almas, tantas cosas. Por ejemplo, ¿Me estás marcando? pues, ¿Se acuerda que la habían asustado? pues a mí no me asustaba. ¿Usted da tantos A mí- pecados? A mí me gustaba salir a medianoche. A ver si veía algo. A ver si veía. De valiente. Ya, no salimos para allá. Ya. No. Pues en la verdad no. Doña Porque decían Ángela, que aquí había oro y todo eso. sí, Venía mucho la gente de los, los extranjeros a mirar, a sacar. Buscar el oro. En ese, sí. Pues yo en ese tiempo que yo me conocí el parque era muy bonito, yo también en la mitad del parque. vale. Doña Ángela, la tenemos que dejar. Ajá. Nos hubiera gustado aprovecharla porque nos están ya aquí Eso y timbrando. bocadillo. Ajá. Sí, ¿Y dónde es que los ven? Pero es que Se la paga por ahí en tierra. vale, doña Ángela. La voy a estar buscando. Dios la bendiga. Que tenga una feliz tarde. ¿Y tiene el número? telefónico? Sí, me puedes, por favor, me lo regalas? 바다 속에 내 리듬 떠다 바람은 내 친구 기선 지나갈 때마다 갈매기 소리 들려와 친구들과 해변 드라이브 여기저기 웃음 가득 대할래 춤추는 우리 리듬 속에 몸을 맡겨봐 어디든 갈 수 있어 바다와 함께라면 모든 것 좀 던져봐
버리고 바닷속에 자유 찾자 해안가의 길 예뻐든 길 Cuando llegan los españoles acá, según algunos de los cronistas, ellos arriban por el occidente y ellos divisan lo que estamos viendo hoy en día. El paisaje era bien distinto, ¿no? Las zonas planas eran zonas pantanosas, habían muchos bosques nativos, ¿sí? La humedad era mucho más alta y dicen que la población indígena vivía en una especie de aldeas. Ellos le llamaron cercados. Esos cercados donde vivían los indígenas muy seguramente respondían a grupos familiares de familias extensas, o sea, vivían los tíos, los hermanos, seguramente los primos, los sobrinos, los hijos, etcétera, ¿cierto? Y habían diferentes cercados que estaban repartidos en muchos lugares que están hoy en día en lo que son los barrios de la ciudad de Tunja. Entonces, pues este lugar siempre llamó mucho la atención por lo despejado que es en razón a la roca que está expuesta y que estamos viendo en este momento. Durante el periodo colonial, yo supongo, o sea, yo no tengo documentación, pero supongo que gran parte de las rocas que se utilizaron para construir las iglesias, los monasterios, los conventos, las capillas, incluso las casas de los encomenderos, las columnas que están talladas y que son tan bellamente estéticas de esta arquitectura de origen del sur de España, que están hechas aquí en Tunja, están talladas en roca arenisca. Muy probablemente esa roca arenisca fue extraída de este lugar, aunque la primera imagen que tenemos de este lugar es una acuarela que pinta José María Gutiérrez de Alba en 1871, ¿cierto? Y esta acuarela lo que está mostrando es que la roca parece estar completa, o sea, la parte de allá no hace falta. Seguramente durante la colonia sacaron algunas rocas, pero durante el periodo republicano la extracción de roca se intensificó y eso pudo haber obedecido para hacer obras civiles que hoy en día hacen parte de la estructura urbana de la ciudad. Entonces, ¿qué obras grandes tuvimos a principios del siglo pasado? Tuvimos la Plaza Real, que en su momento era la Plaza de Mercado. Tuvimos obras civiles muy importantes como el Bosque de la República, que tiene mucha roca arenisca. Tenemos también en el Hoyo de la Papa hay un muro en roca arenisca y hay mucha roca arenisca que seguramente fue extraída de acá en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Entonces, digamos, toda esta estética cambió. Y para esa misma época estaba en boga el tema del nacionalismo indigenista en Colombia. Se estaban empezando a hacer los estudios de arte rupestre, ya digamos aparecían los primeros catálogos de arte rupestre en Colombia y estaban buscándose los primeros sitios arqueológicos del país. De los primeros sitios arqueológicos del país que se identifican fue este lugar, ¿sí? De hecho, estas placas ya hacen parte casi que del patrimonio histórico del país. Aquí esta placa que ustedes ven en este mármol blanco, que creo que es mármol de Carrara, es de 1929, sí. Y esta placa seguramente fue impulsada por la Academia de Historia del Departamento de Boyacá. Ustedes saben que cumplió 120 años antier, ¿cierto? Sí. Entonces, la Academia de Historia de Boyacá tuvo un papel muy importante en la adquisición de estos predios para que fueran una zona de reserva arqueológica del país, ¿cierto? Entonces, aquí nos dejaron una memoria de todos esos historiadores que han pasado por aquí, que le encontraron importancia a este lugar y por el cual nosotros lo encontramos en este grado de conservación y por lo menos de protección en el que o sea, por lo menos no se ha urbanizado, ¿sí? La adquisición de estos predios son públicos, hacen parte de los bienes del Estado, entonces es parte de la memoria de la nación, de la construcción de la identidad de la nación. No es solamente, digamos, los cojines como tal, que ya hablaré de ellos, sino es la construcción de la identidad nacional, ¿sí? La arqueología ha servido para eso, para construir un discurso de una identidad nacional.
Entonces ustedes ven aquí una cantidad de huequitos. En la medida en que se ha buscado la protección del lugar, pues han cometido seguramente varios errores. Seguramente han taladrado la piedra para poner cercas, para poner rejas, para poder hacer estudios. Seguramente estas intervenciones también seguramente han afectado. ¿Sí? Son del mismo año. El perímetro que encerraba los cojines parece que corresponde a la postura de la placa 1929. Y esta placa fue colocada por el Instituto Colombiano de Antropología. Esta placa debe ser posterior a 1940 porque antes de 1940 no existía el Instituto Colombiano de Antropología. Entonces debe ser de algún momento posterior a 1940. No sé si el maestro Neisa de pronto identifique el año. Yo he tratado de ubicar el año, pero no lo he encontrado por ningún lado. Y entonces hay muchos estudios que se han realizado sobre este lugar. Para mi criterio, los más acertados son los que han hecho las personas que se dedican al estudio de la astronomía. Que a propósito, con la compañía también de los compañeros de aquí del occidente de Tunja, con el compañero Luis, con Nelson Quiroz, hemos venido con gente de la Universidad Distrital que se han especializado en arqueoastronomía con la familia Bonilla, y con ellos hemos visto los amaneceres. Bonilla, ¿no? Sí. El profe Julio Bonilla. Que yo les mostré, ¿se acuerdan que yo les mostré un video de arqueoastronomía en Villa de Leyva? Ese es el profe. Entonces, de acuerdo al profesor Julio Bonilla y su grupo de investigaciones, los cojines del Saque lo que están haciendo es posicionar la salida del sol en esta dirección, que es más o menos hacia donde está Suachoque, en el solsticio de verano. Siachoque, qué pena. En el solsticio de verano, ¿cierto? Que es el 21 de diciembre, que es en los solsticios y los equinoccios. En los solsticios y los equinoccios, ¿no? Yo estaba haciendo un solsticio acá, en un 21 de diciembre estuve aquí. Bueno, el asunto es que esto también ha servido para resignificar todo un fenómeno de redenización. Hay gente que viene acá en los equinoccios y en los solsticios para ver el nacimiento del sol, ¿cierto? O sea, ¿nace por allá? Entonces, sí, parece que coincide con la punta de uno de esos cerros de... El que está allá. Sí, Ah, claro. sí, entonces Pero viene además hacia tiene acá. todo significado el tema del equinoccio. Sí. ¿Saben qué pasa el día del equinoccio? El día del equinoccio, no todos los años es la misma hora, ¿no? A determinada hora no hay sombra. Entonces, eso se practicaba especialmente en el mal llamado infiernito en Villa de Leyva. Entonces, hace 4 años, por ejemplo, a las 8:43 de la mañana, esos monolitos quedan perfectamente alineados y no hay absolutamente nada de sol. Es decir, es cuando está el sol completamente perpendicular con la tierra. Y los españoles lo utilizaron para otros temas, como la construcción de arquitectura religiosa. Por eso todos los templos están en la manzana oriental de las plazas de la ciudad. Y eso te iba a decir porque casualmente coincide la Exacto. catedral con esta y ahí el edificio de la lotería. Entonces ahí hay como unos cuestionamientos que uno tiene que hacerse, ¿no? Vienen los españoles, satanizan el lugar, que le ponen el nombre del infiernito, porque lo utilizaban los nativos, ¿no? Y es Pero que de ellos, hecho, pero ellos ya traían utilizaban esa misma fecha y esas horas para, digamos, para el tema de la arquitectura, y ahí sí no era satánico. y ahí a este sitio le llamaban los cojines del diablo. Lo que pasa es que en todo el proceso de resignificación se le ha vuelto a dar su nombre, o se le ha dado el nombre de cojines del Saque, ¿sí? Pero antes esto era satanizado. Y algo muy curioso, pues como trabajo en la Secretaría de Cultura, nosotros funcionamos en lo que es la casa, a lo que se le llama la casa del fundador de Tunja, ¿sí? Y esta casa tiene algo muy particular, y es que cuando uno, ustedes recuerdan cuál es el día en que se funda la ciudad de Tunja, el 6 de agosto. ¿Día de? ¿Día de? ¿De qué?
La transfiguración. El día de la transfiguración. Miren que hay muy particular, para los que conocen Tunja, ustedes recuerdan el templo de San Agustín, es el que está al otro lado de la plaza, ¿verdad, maestro? El de Santo Domingo. El de Santo Domingo. Cuando ustedes miran la punta de la torre de Santo Domingo y miran el pasillo de la casa del fundador, tiene una coincidencia exacta, ¿sí? Y esa línea está trazada con el movimiento que hizo el Sol el día de la fundación de la ciudad de Tunja. O sea, estamos frente a una sociedad de pueblos prehispánicos que todo el tiempo observaban el cielo, pero también los españoles venían de observar todo el tiempo los astros porque ellos venían básicamente navegando, ¿cierto? Entonces hay una superposición también de elementos simbólicos en la observación de los movimientos celestes. Y Tunja no fortuitamente está construida como está construida, o sea, siempre hay una lógica ahí. Algo muy bonito de Tunja, me salgo un poquito del tema arqueológico, pero algo de lo más bonito que tiene Tunja en términos de patrimonio es que el centro histórico de Tunja es un centro casi que ceremonial desde la construcción de la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, el centro histórico de Tunja está trazado también por todos los recorridos que tienen las procesiones que hay ahorita en Semana Santa. O sea, la Semana Santa lo que hace es sacralizar ese espacio que se recorría alrededor de los templos y alrededor de los conventos. Por eso no se puede modificar la infraestructura del centro histórico. Esa es una de las razones, fue uno de los considerandos, le llaman. Y digamos hay un nivel 1 que es el nivel más importante, pero hay un nivel 2 que es como una zona ampliada, ¿sí? Pero el nivel 1 es casi que permanente, o sea, y de ahí lo delicado de poder intervenir cualquier inmueble, pero eso en términos también de gestión del patrimonio es todo un reto para la ciudad porque pues hay crecimiento urbano, hay deterioro, hay cambios sociales, hay falta de recursos, hay, bueno, todo tipo de fenómenos que hacen que sea tan difícil proteger el patrimonio. Pero si no fuera así, por ejemplo, Europa no tendría turistas, ¿cierto? O sea, ese es uno de los valores del patrimonio, que el patrimonio uno de una u otra manera genera identidad, genera arraigo, sentido de pertenencia, genera amor propio y genera movimientos económicos muy fuertes que no los hemos sabido aprovechar, ¿sí? Entonces, bueno, con eso termino, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Esto siempre fue público de la información que tú tienes? Esto más o menos se adquirió para la época en que está la placa, entre principios del siglo pasado y el primer cuarto de siglo, entre 1900 y 1925. ¿De alguna ciudad? Sí, lo que pasa es que, como les decía, en ese momento en que está, digamos, exacerbado el nacionalismo a través de los indigenismos, que no fue una moda en Colombia, fue una moda realmente en América. Los que empiezan con este movimiento son los mexicanos, después va Perú. Colombia ve cómo México y cómo Perú están afianzando su identidad nacional a través de los restos prehispánicos. Colombia no tenía cómo hacerlo y ellos empiezan a mandar gente a tratar de ubicarlo. Ahí digamos es la época de la creación del Museo Nacional, está Gerardo Arrubla, está Carlos Cuervo Márquez, y ellos no son arqueólogos como tal, pero son ingenieros y son expedicionarios, expedicionarios no, sino son educadores que empiezan a recorrer el país, contratados por el gobierno nacional para poder, digamos, generar un discurso similar al que se está dando en Perú y al que se está dando en México. Y este es uno de los sitios más importantes. Aquí, al mismo tiempo que ubican este lugar, ubican también el sitio donde está el Templo del Sol en Sogamoso. Y ese es muy curioso también porque resulta que allá un cura había dicho a fines del siglo antepasado, como para 1880, había dicho que aún quedaban restos de los troncos que hacían parte del Templo del Sol, ¿sí? Entonces eso estaba escrito y Carlos Cuervo Márquez y Gerardo Arrubla van allá y ubican los troncos, los restos de los troncos, y estaba en un proceso intenso de huaquería ese lugar. Y digamos, ese fue los dos hitos para la arqueología en esta región fueron y fue Sogamoso, ¿sí? Fue la zona del templo arqueológico donde está el Templo del Sol. Pero también recorrieron San Agustín, ¿sí? Fueron al Huila, fueron los sitios donde se fundó
digamos, el tema del nacionalismo indígena a través de los restos arqueológicos que habían en el país. Después ya empieza todo el tema de las colecciones. Y con todo el tema de las colecciones, pues la mayor parte de esas colecciones salen a ferias internacionales y muchas de esas piezas no vuelven, porque fue una época también en que el país quería mostrarse, y es que no solamente regala el oro, no solamente regaló la colección Quimbaya, sino seguramente muchas colecciones arqueológicas de piezas de vasijas de barro, estatuarias, collares, qué sé yo, seguramente terminaron haciendo parte de colecciones mundiales, universales, ¿sí? Y con buen propósito lo hacía el gobierno nacional, pero en ese momento, por ejemplo, no había cómo hacer una réplica, ¿sí? Y muy seguramente, o sea, yo no soy de los que me rasgo las vestiduras diciendo que todos los países tienen que regresarnos a absolutamente cada objeto, porque muchos de los objetos que yo he observado en las fotografías que hay de la década del 20 al 50 del siglo pasado son objetos que no sabemos dónde están. Pero los que, por ejemplo, están en el Museo de Berlín, sí sabemos dónde están muy bien registrados y sí, y están bien cuidados, ¿sí? Entonces, y cosas han pasado con el patrimonio arqueológico, incluso por aquí cerca, donde moviendo una vitrina, tumban la vitrina y rompen lo que hay, ¿sí? No tienen los cuidados que deberían ser. Entonces, digamos, este tema del patrimonio, sobre todo el tema del cuidado, de la custodia del patrimonio, es un tema que hay que analizarlo mucho más a fondo, a salir a, por ejemplo, muchas de las colecciones que han venido al país, lo que yo he escuchado es que es de traficantes que sacan piezas que son réplicas, que incluso muchas veces simulan yacimientos arqueológicos, los llevan fuera del país, les hacen creer que son originales, las venden a un costo muy alto, después vienen procesos por policías de otros países pensando que son originales, las retornan, llegan acá y aquí nos damos cuenta que son falsificaciones y que ha costado cualquier cantidad de dinero recuperarlas. Entonces resultamos engañados nosotros mismos, ¿sí? Ese tipo de cosas pasan. No hay curadores para decir esto sí, eso no es. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero digamos todo esto tiene que ver con unos movimientos de nacionalismo, ¿sí? Y realmente sí en el fondo lo generó. En el fondo, y no solamente como una identidad nacional, sino como identidades regionales. Esto es un elemento de referencia de identidad para el tunjano, el Templo del Sol para el sogamoseño, la gente del Huila muy apropiada también con el Parque de San Agustín, ¿sí? Para eso sirve la arqueología, para que la gente se apropie del territorio, para que lo quiera, para que lo cuida, y además para poder ligarlo de la por ejemplo, muy curioso, Boyacá, la mayoría de nosotros tenemos un alto componente de genoma indígena, ¿sí? Si no casi todo, o sea, muchas veces el gen español es mínimo, pero entonces nosotros no sabemos cómo ligar, digamos, ese componente genómico a la materialidad ni a la cultura, ¿sí? Y no sabemos cómo hacerlo, y tenemos que darle significado a eso, ¿sí? Y ese buscarle significado es poder, digamos, cuidar esto, porque si cuidamos esto estamos cuidando esa memoria de donde venimos. Si no lo hacemos, pues ¿cómo? Y bueno, y ahí están la mayor parte de los pueblos del mundo hacen esto para tener un cimiento, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, China tiene una vaina barbarísima y ahorita está poniendo en jaque a Estados Unidos. La economía mundial está en una situación bastante compleja, y es por el avance tecnológico que ellos estaban. Pero cuando los chinos muestran cómo estaban hace 40 años, no tenían en qué moverse, tenían que ir en bicicleta, tenían una contaminación que los mataba, literalmente, se morían trabajando, ¿no? Las fábricas, la gente moría trabajando en las fábricas. Pero digamos, si los chinos no hubiesen tenido un sentido de identidad tan fuerte, seguramente no hubieran superado esa fase tan dura, ¿no? Y digamos, lo único que le hace a los pueblos superar esas fases tan duras es tener un sentido muy fuerte de identidad, de arraigo y de pertenencia, de amor propio. O sea, cuando nosotros cuidamos el patrimonio, estamos demostrando que tenemos amor propio como cultura, como identidad. Bueno, yo creo que termino acá porque ya... Los cojines eran para los sacrificios entonces. Ya, espera, yo termino. Ah. Yo la termino.
Pues realmente sí, los que se sentaban eran sacrificados ahí, tenemos que ¿Se escuchan? esa cabeza. Ya tenemos una cosa. No, mire, eso, hay solo un cronista que escribe eso, ahorita no recuerdo maestro. Sí, Fernández Piedrahita es el único de que escribe mirando allá, cuando llegó, mirando a Tunja, dice hay un sitio que parece, esto es un centro astronómico, es un calendario, lo que es los cojines de Saque, lo que es el templo de Sogamoso y lo que es el centro astronómico y parque arqueológico en Villa de Leyva. Son tres en Monquirá, son los tres que tenemos en Boyacá. ¿Sí? Y en Bogotá, uno original está en la plaza Bolívar de Bogotá, o sea que la CIA era uno de esos puntos. Bueno, porque tenemos que avanzar, voy a comentarles un poquito, siempre hacia lo social, ustedes también. Es ese mural, ¿cómo se construyó ese mural y por qué se construye? Se construyó precisamente para dar esta relevancia astronómica al sector y empezar a desmontar y a eliminar esos cuentos, porque es que aquí vienen muchos cuentos que aquí cogían al niño y le quitaban la cabeza y que el Saque que estaba por allá bien lejitos tenía que hacerle la sangre hasta que él llegara y que tomara esa sangre. Entonces, ¿cuántos matarían? O sea, unas cosas que no son. Entonces, ese es un tablero en donde estamos mostrando los solsticios, los equinoccios, primero los eclipses. Primero ya voy a empezar. Los eclipses, después aquí mostramos lo que son los solsticios y los solsticios y equinoccios. Después venimos acá y encontramos ahí como un arco iris que mostramos las creencias muiscas, que para ellos qué tan importante era el arco iris. Y las figuras que están ahí, ¿qué significado tiene Si muisca? se dieron cuenta que teníamos, perdóname, un arco iris allá al fondo, ¿no? Si se Sí. dieron cuenta. Ya todavía se queda, está mire. desvaneciendo. Sí. Y aquí después ya seguimos y vemos la luna, las fases lunares, que los que son del campo y todavía tienen ascendencia de campo, muy seguro nuestros abuelos se guían todavía por la luna, saben cuándo sembrar, saben cuándo cortar una planta, cuándo castrar un marrano y no sé qué más, con las fases de la luna, ¿sí? Entonces, es toda una interpretación que tenemos ahí. Eso es un recorrido cuando se dicta este tema, esa parte realmente es 2 horitas, y la parte de abajo encontramos los números muiscas y otras leyendas que también es otro tema de la región. Entonces, esto es los cojines del Saque. Entonces, ahorita seguimos, vamos a bajar ya para llegar a la locomotora y para llegar al mural, a 2 murales importantes que tenemos, uno que es el homenaje al campesino boyacense, donde está Jorge Velosa, y el otro que estamos construyendo que es el homenaje a la mujer, y terminaríamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Margarita. 'Noche de museos'. 21 de diciembre, ¿y cuándo, su merced? Ya le tomé unas Venga. fotos, se las envié a segundo. El 21 de diciembre aquí, astronómico. Sí, astronómico. Y las noches de museos también hacemos presentaciones. ¿Cuándo es la próxima? La próxima Rafael? va a ser la noche de museo ahorita, estamos en junio, perdón, abril, mayo, junio. Vamos a hacer. Perfecto. Pero eso sale por redes, entonces ahí los invitamos, por favor. Muchas gracias. La parte histórica aquí, nuestro gran amigo Henry Neisser. Bueno, esta locomotora, la historia, va a tratar de ser muy rápido. La historia de esta locomotora estaba en los talleres de Flandes cuando se acabaron todos los ferrocarriles en Colombia, que se dio por acabar, está alrededor de 1990. Entonces estaba en Flandes y un alcalde de aquí en la ciudad de Tunja, que es ingeniero de vías y que hizo muchos estudios de ferrocarriles en Colombia y tiene bastantes estudios en esa área, dijo: yo debo traer una locomotora a Tunja porque en todas las ciudades principales hay una locomotora como monumento por la gran importancia que tiene el ferrocarril, ¿sí?
Entonces él trajo esta locomotora, le costó demasiado, fue una aventura inmensa, pero esta locomotora vino y la tuvieron que dejar por allí tirada, y duró tirada casi 40 años. Y ya cuando en ese territorio ahorita se hizo, hay una biblioteca, es lo que hay allá, perdón, que no me acuerdo, allá abajo. Ah, el archivo, ¿no? Archivo, un archivo. Allá donde les mostré el archivo, allá estaba. Esta vez allá estaba en toda la mitad del otro. ¿Cómo se llama la dulcería? No, el archivo, ahí, la fuente de agua. ¿La locomotora? Tiene un nombre. Sí, la verdad no la sé bien, pero sí tiene un nombre. Sí, algo así. Bueno, entonces allí la estaban botadas, entonces nació un problema. Tanto para el constructor, para el contratista, como para la alcaldía. ¿Y dónde votamos eso? Porque no era en dónde la colocamos, sino en dónde la votamos. Y entonces ahí fue cuando aquí las personas del territorio subieron, unos de ellos, y dijeron, no, nosotros sí nos sirve, tenemos que ir y recogerla y la vamos a poner en este sitio. ¿Por qué en este sitio? Ya nos lo cuenta nuestro amigo Henry Mesa. Entonces, de ahí fue trabajo comunitario, trabajo de la comunidad, que se fue y se habló con este ingeniero y se le propuso traerla acá. El traslado de allá a acá fue un costo casi cercano a los 30 millones. No sé si ustedes saben de Tunja, o los que eran de Tunja, cuando pasaban por este lado aquí lo que se veía eran carros, porque este es los patios de los carros. Pero entonces se montaban aquí en esta aldea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sin tanta vaina, una grúa, un amigo le dijimos, porque aquí todo ha sido de favores. O sea, esto no es porque sí, uno quisiera que el alcalde, y de pronto hasta el alcalde puede tener la buena voluntad, pero es que las cosas no se dan así en lo institucional tan fácil, ¿sí? Entonces, pídale la ayuda, entonces el amigo vino con la grúa un día, y botó todos sus carros allá atrás, están arrumados, toda esa vaina, y listo. Cuadramos este espacio y se montó la locomotora acá. Acá aparece, así como lo vemos, pues sigue siendo botada, porque realmente ella debe estar en un pedestal. Y ayer hablando con la persona que lo trajo, que fue un alcalde, que fue pues el progreso de esta ciudad, se lo debemos a él. Él dijo, es que yo tenía un proyecto para este sector, para este sitio. Dijo, si ustedes hacen andar ese proyecto, van a hacer eso porque es un parque, aquí es un parque. Entonces como parque ahí sí la pueden montar en mitad del parque y tener un monumento. Entonces nos dio ayer una salida porque pues estábamos corriendo el río, porque realmente ahí está como botada. Entonces, ¿en qué año fue cuando vinieron y la colocaron aquí? esto ya fue el año pasado, fue 2 años, 4 años, uy carajo, ¿cómo pasa el tiempo? Esto fue 50 y algo de toneladas, porque primero contratamos una grúa pensando que era menos de 40 y se paró, nos tocó todo una vez. Esa es la compañía, es un contratista que estaba haciendo el archivo. El archivo. Esto es una visita allá y nos contaron que Sí, fue el se que llama la vaporina, llama vaporina. Bueno, ahora sí le doy aquí la palabra a Henry, que nos cuente de la historia de este sector y de la locomotora. No, ya complementar que la estación, esta mañana la visité, ahí está, la estación original de hace 100 años, y pues que aquí era por donde salía el tren. Pues obviamente esta locomotora no perteneció al ferrocarril del Carare. La locomotora, ¿con quién hablábamos? La locomotora, venga compañera. La locomotora del ferrocarril del Carare, el tanque es ahora cómo se llama eso, me olvidó. Está en la fábrica de hilados de Tabacá. Entonces, pues haberla también encontrado fue una cosa interesante. Es ahora me olvidó cómo se llama eso, la caldera. Es la caldera de la fábrica de hilados interiores de Tabacá, que hoy ya funciona, ¿no? O sea, la fábrica de hilados interiores de Tabacá sigue funcionando. Y pues este también era un proyecto que impulsaba, la localización de la estación y de este ferrocarril obedecía también al tema
de facilitar el comercio, por eso está tan cerca a la Plaza Real. Si miramos, está a cuadra y media de la Plaza Real realmente. Y también, digamos que quien empujaba bastante el proyecto era pues don Francisco Javier Fernández, que era el dueño de la fábrica de hilados y tejidos de Samacá, porque pues eso le hubiese facilitado a él el tema de sacar sus textiles, ¿no? No sé si sabían que la fábrica de hilados y tejidos de Samacá fue la empresa más grande del país. La fábrica de hilados y tejidos de Samacá llegó a tener más empleados que el Estado en general en Colombia. Desafortunadamente, pues la crisis del 39 arruinó con todo eso. Pero es una de las industrias interesantes que además le dio mucho nombre a la región del Encupá, porque increíblemente este señor invertía en proyectos de investigación. Que leer eso a uno a comienzos del siglo dicen como extraño, ¿no? Que alguien invirtiera en investigación. Entonces, invierte en investigación con unos ingenieros agrónomos y producen el mejor algodón del mundo. Del mundo. Se llama la variedad del Encupá. Hoy, el día de hoy. No hace más de 3 meses revisé la estadística. La variedad del Encupá es la tercera mejor variedad de algodón del mundo. Desafortunadamente, hoy día, ni una mata en Encupá. Ni una sola mata. Entonces, un folclorólogo que visita la región dice que el Encupá en época de cosecha parecía una Suiza colombiana. Entonces, se imagina uno todo eso lleno de algodón, ¿no? Y pues esa empresa también es la que termina generando que se construya la vía Tunja-Barbosa, que se llamó la carretera del Caral. Y es el que construye la vía Puente de Boyacá, Samacá, la fábrica. Esa es otra historia supremamente interesante de entender, de ver, porque además esa fábrica, digamos que es también como el origen del sindicalismo, para hablar ya en temas que les competen a ustedes, es también parte del origen del sindicalismo en Colombia. Y pues es también, y es tal vez el origen del tema del aseguramiento en salud. Ustedes que estudian, están maestros en la administración pública. Debe ser una fábrica, una empresa muy grande que tenía hospital. O sea, cuando se podían hacer las cosas en las fábricas, los dueños no pensaban en ellos nada más, ¿no? Tenía hospital, tenía escuela para niños y tenía algo muy interesante, y es la obligatoriedad de los empleados de estudiar en contrajornada. Entonces, creo que eso tenía cancha de tenis, piscina, entonces sí se podían dar beneficios, ¿verdad? Pero Los propietarios eran de acá. santanderiano, Francisco Javier Fernández, descendiente del general Santander, dueño de la hacienda del Cedro en Bogotá, y no es Manuel Murillo Toro el precursor de las telecomunicaciones en Colombia, es Francisco Javier Fernández, que fue el primero que trajo comunicaciones a Colombia. La primera ¿qué? Sede de la telefonía. Bueno, además ahí, gracias a esa empresa, se empieza a generar la primera termoeléctrica que le suministra energía a Tunja. Lo que veníamos hablando, Samacá es un municipio muy industrial, desgraciadamente. Creo que ese es otro de los casos a analizar, ¿no? Como por ejemplo en este sector la cultura lo ha transformado para bien, porque esto de verdad hace 10 años uno podía a estas horas venir por aquí, mientras que por ejemplo Samacá cómo se ha transformado para mal, ¿no? O sea, Samacá, digamos que los pueblos de tierra fría, es mi análisis, no son muy dados, digamos, a la prostitución, ¿no? Pero mire cómo el tema de la minería y de mucha circulación de dinero termina llevando a esas cosas. Entonces, Samacá, que era un pueblo sano, un pueblo de 6ª categoría, con esta población, pues nunca había un secuestro, ni un boleteo, ni un asalto, y ahora pues eso es como, eso casi que se ha vuelto como normal, ¿no? Entonces, no todos los proyectos de desarrollo
traen bienestar, más bien muchos traen malestar y pobreza, ¿no? No, sí trae bienestar, pero para unos pocos. Pero temporal, me parece Pues, a mí. pero para unos pocos. Sí, claro. Pues de hecho, ¿quién pone los precios internacionales del carbón? Milpa de hongos que están acá. Bueno, Eso sería. seguimos o alguna pregunta tiene de acá, de esa parte. Para la tienda. Seguimos a la tienda. Vamos a Panamá aquí al frente. Venga, les explico, ya que estamos aquí, les explico rapidito. La manera que pasamos allá y ya hacer una observación. Sí. Miren, esos dos murales, el mural de donde está Jorge Velosa, fue apalancado por la Fundación BAT, ¿sí? Y que diseñó el mural fue el maestro Neutrón, ¿sí? Homenaje al campesino boyacense. Acá lo observamos y vamos a mirar detalles. En una técnica que se llama mosaico, un principio que era el reciclaje, porque la mayoría de es material reciclado, ¿sí? De tiesto y de baldosas. Entonces, es un trabajo que el material realmente es económico, pero en mano de obra es supremamente costoso esa técnica, muy costoso. Tanto el mural que tenemos allí arriba del Cojines, costoso, como el que estamos desarrollando allá, nos ha salido de costos. Ahorita estamos haciendo una vaca, por favor apóyenos, nos falta 3 millones para terminarlos. Entonces, ya mismo la universidad, Aquí vino la directora de la SAP, que ella ayudó a colocar básicamente algo económico en nuestra obra. Pero hay un también el artista que plasmó esto se llama Eduardo Boltrón y es de Mangagué, Bolívar, ¿sí? Entonces lo hizo bajo la técnica que se llama la técnica mosaico y el material reciclaje. Entonces, tenemos todo lo que es el tiesto, fue de máquina que fuimos a una fábrica y tienen un montón de ir y recoger allá y traer. O sea, lo más costoso fue el recoger y el traer, el transporte. Y la otra, la Cerámicas Italia también nos aporta el material. Y el otro material que nos dan es... Sí, el otro material es baldosa, también que fue allí. Entonces, ella nos preguntaba que por cómo era la técnica del trabajo y por qué era tan demorado, porque es que estos murales salen muy costosos, es en mano de obra, no el material. ¿Por qué? Porque a pesar que son personas expertas, porque la mayoría son expertos digamos en instalación de baldosas y todo esto, tienen esa virtud. Es coger usted como un repo de cabeza, pieza por pieza, e ir acomodándola desde el color, porque el tiesto viene en diferentes tonalidades. Entonces, por ejemplo, para el rostro hay que empezar a buscar las que pegue hacia el rostro. Entonces empieza desde el color a escoger entre todo, empezar a apartarlo, y pedazo por pedazo ir acomodándolo. Entonces tienen que ir cortando con una pinza, ir adecuando, ir pegando una corona. Es de mucha paciencia. Y ahí es como se empieza, pues costosa, porque eso significa tiempo. Entonces estos murales son costosos por eso. Entonces, donde está Jorge Velosa es un homenaje al campesino boyacense. Y esto que está haciendo hacia allá es un homenaje a la mujer. ¿Sí? Sí. Estamos representando eso. En el de Jorge Velosa ustedes observan que tenemos un instrumento musical. No la guitarra, lo que él toca, el tipo. Sí. Tenemos una vasija, una jarra, tenemos una ave, un pajarito y tenemos una figura prehispánica o indígena que representa el sol, que sería la mitad, ese rostro. ¿Dónde está la ave? Aquí donde está la ya, dentro de la vasija. Y tenemos algo que no puede faltar, que es uno de nuestros productos primarios acá para el pueblo muisca, ¿no? El maíz. ¿Sí? Tenemos la representación del maíz. Sí.
Puente Boyacá está representado también. Sí, el Puente Boyacá tiene ¿Dónde? la guitarra. La guitarra. Ah, la figura, sí, ya ¿Sí? la vi. Sí, sí, señor. Entonces, estas figuras hay que mirarlas bien. Y en el ciclismo son las dos de la ¿Por qué se hizo Yo tenía un diseño. Aquí es la Casa de la Mujer, la Casa de la Justicia, perdón. Y aquí a este lado ya es Invier. ¿Sí? Invier. Porque si no termina todo el mundo cansado, todo el mundo disperso y se alarga demasiado. ¿Sí? Entonces realmente se hace con auxilio de transporte porque la hacemos desde el poste de Usaúa, venimos aquí, después de ahí venimos en carro hasta aquí al Carmen, venimos acá y se hace por tramos en transporte, ¿sí? Bueno, compañeros, Entonces son 5 rutas que tenemos, entonces cuando quieran por favor les invito también a que estén atentos porque tenemos el Festival de Astronomía que hacemos aquí eventos en los Jardines del Saque, vamos a tener un festival del farol en diciembre, tenemos el Festival del Viento que vamos a hacer un concurso de cometa, ¿sí? Entonces tenemos bastantes actividades a Hay una Algo cuenta caliente. para poder Algo caliente. consignar de manera solidaria Sí. para apoyarnos a ellos con este proyecto. De verdad, Ricardo, Sí. no es que él me haya dicho, yo le dije, Ricardo, Sí, sí, pues sí. nosotros podemos, así sea 50.000 mantenimiento. pesos aportar. Es algo que para ellos les sirve mucho porque ha sido todo con Llanta, las no, manos. llantas no. sector también